Así de pie vamos a abrir la escritura en el Apocalipsis de San Juan. Leemos en el capítulo 3. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3 de los versículos 1 al 6. Y todos los que tienen la versión de Reina Valera 60 podemos leer de manera antifonal. Dice así la sagrada palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas de Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, clamamos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para suplicar tu bendición en este que es el momento más importante de la adoración a ti. Que tu Espíritu Santo actúe en nuestras mentes y corazones y que podamos tener la actitud correcta. Que estemos sentados a los pies de nuestro Maestro, confiando en tu promesa que tú enviaste tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades y el estado de nuestras almas. Apiádate, Señor, de nosotros y danos tu bendición. Y que no tengamos obstáculo de escuchar, sino que con oídos atentos recibamos tu palabra y tengamos un corazón humilde y obediente a tu voluntad. Reprende, Señor, las obras del maligno, para que no tropecemos distrayéndonos y que podamos glorificar juntos el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, este es el quinto sermón de la serie en las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Entonces hoy vamos a estudiar la carta que está escrita a la iglesia que estaba en la región que se llamaba Sardis. Y como siempre, hablamos un poquito de la ciudad. Y esto es importante que sepamos que los datos históricos nos confirman que la Biblia habla sobre hechos. La Biblia no es un libro de imaginaciones, no son fantasías que alguien inventó, sino es la palabra revelada de Dios, pero contiene hechos históricos. La región de Sardis había sido la capital de Lidia. Era una especie de imperio, por decirlo así, que incluía las ciudades de Troya, Esmirna, Éfeso y Mileto. En cierto momento entonces Sardis había sido la capital y de ahí fue
famoso un rey de nombre Creso, que según la historia griega, Heródoto y otros que lo mencionan, se decía que era un rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pienso yo que de ahí viene aquel cuento del rey Midas. Pero ¿por qué se le decía así? Era una ciudad muy, muy próspera. Tenía sus habitantes una posición económica muy privilegiada. Sin embargo, esta ciudad estaba sobre un montículo, por decir así, una fortaleza en una cumbre, era casi inalcanzable. Sin embargo, aquel rey, en una de sus consultas al oráculo de Delfos, no sé si todos saben qué es esto, pero en los templos dedicados al dios Apolo, solía haber o había siempre una sacerdotisa, y los reyes consultaban al oráculo, es decir, ¿qué dicen los dioses? Y en cierta ocasión él consultó y la sacerdotisa le dijo que fuera a la guerra, que iba a vencer. Él estaba tratando de vencer sobre Ciro II de Persia. Bueno, falló el oráculo y fue vencido. Eventualmente la ciudad fue conquistada por los persas. Vamos a empezar en el versículo 3, una vez más con la misma frase de todas las cartas: escribe al ángel de la iglesia. Y como hemos dicho en las demás ocasiones, el ángel de la iglesia corresponde al mensajero, al encargado de llevar este mensaje a la iglesia, es decir, a uno de los obispos de la iglesia. Los ángeles de las 7 iglesias son los mensajeros o los pastores u obispos de esas iglesias. Y hemos visto también que en cada carta Jesucristo, que es el que da el mensaje, se presenta con algunas de las características que aparecen en el capítulo 1 de Apocalipsis. En cada carta se especifica algunas de esas características. En esta ocasión se nos recuerda que Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vamos a hablar un poquito de esta expresión. Y como recordamos, el Apocalipsis es un libro de símbolos y el lenguaje usado es simbólico. Habíamos dicho qué significa el número 7. ¿Recuerdan? Es el número que en la Biblia nos habla de la perfección. En este caso, de la perfección divina de su Espíritu Santo. De manera que la interpretación correcta no es que son 7 espíritus, sino que esos 7 espíritus denotan a el único Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros no vamos a imponer esta interpretación, sino que nosotros de la misma Escritura es que sacamos esta interpretación, de que esos 7 espíritus realmente son el Espíritu Santo. Quisiera que entonces vayamos a la Biblia para comprobar que esto es así, que se refiere al Espíritu Santo con sus diferentes gracias, virtudes y operaciones. Vamos a leer en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, Zacarías 4, y voy a leer para ustedes los versículos del 1 al 6. Zacarías 4, si no, yo puedo leer para ustedes si no lo han encontrado, y dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Versículo 5.
Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, atención, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos una escritura más en la que se nos presenta un candelabro de oro con 7 lámparas ardiendo, y el profeta pregunta qué significa. Y Dios mismo, a través de su ángel, le dice al profeta que la palabra de interpretación de ese candelabro, que tiene 7 luces encendidas o 7, dice es que es el Espíritu de Jehová, y que él va a vencer, en el contexto específico en el que estamos hablando del sacerdote Josué, con el Espíritu Santo, no con la fuerza humana. Bien, tenemos otras escrituras que nos hacen ver que el Espíritu Santo es un único espíritu, y no es que son 7 espíritus aparte, sino que más bien se refiere a las virtudes y operaciones del Espíritu Santo en su perfección, porque el número 7 indica eso, la perfección. En la primera epístola yo leo para ustedes, hermanos, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, y en el versículo 7 dice esto el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y leemos también en Efesios 4:4 lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y estos 2 últimos versículos, ¿por qué los he leído? Precisamente para comprobar que el Espíritu Santo es uno, que hay una unidad del Espíritu, y que entonces los versículos que nos hablan de los 7 Espíritus de Dios no nos hablan de 7 Espíritus Santos, sino de las perfecciones del Espíritu Santo. Pero he encontrado otro versículo que nos ayuda en esta interpretación, y es, volviendo una vez más a Zacarías 3, en el versículo 9, dice así. Muy revelador este versículo. Zacarías 3:9 nos dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Nosotros tenemos múltiples pasajes en la Escritura que nos hablan de cuál es aquella piedra única, la piedra angular, y es Jesucristo. Y este versículo nos dice que sobre esta piedra hay 7 ojos. Bueno, pues hay un versículo más para afirmarnos de qué es lo que está queriendo decir el Señor cuando dice que Jesucristo tiene los 7 Espíritus de Dios. En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6 tenemos lo siguiente. Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y aquí está la explicación, todo lo que hemos estado buscando en este rato, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesucristo se presenta como aquel que tiene en sí mismo la plenitud del Espíritu Santo. Hermanos, la doctrina del Dios que es uno y trino se encuentra en toda la Biblia.
pero en Apocalipsis la vemos tan clara. Cuando nosotros hemos enfatizado que del inicio de Apocalipsis se nos dice que el mensaje viene de Dios que lo dio a Jesucristo. Pero en cada carta vemos a Jesucristo dando el mensaje. Y luego al final de cada carta diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que ¿quién? Lo que el Espíritu dice. Entonces lo que dice Dios lo dice a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo habla por su Espíritu Santo a través de su palabra. Dios es uno y a la vez es trino. Tenemos entonces, creo yo hasta el momento, resuelto esa descripción de Cristo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Él es el Cordero y Él es el que tiene 7 ojos y Él es aquella piedra única. Y esos 7 ojos representan, porque es un símbolo, el Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice de Jesucristo el versículo 1 del capítulo 3? Que Él tiene las 7 estrellas. Esta interpretación ya la habíamos dado, pero viene del capítulo 1 y en el versículo 20, Cristo mismo había dicho, el misterio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y volvemos a recordar entonces los ministros del Evangelio, los obispos de las iglesias, ordenados según la palabra de Dios y que tienen los requisitos que la misma palabra de Dios exige y que han tenido un llamamiento confirmado, son las estrellas que están en la mano de Jesucristo. Ahora bien, como les suelo decir, cuando uno va estudiando la Biblia, de cada cosa que lee, tiene que tener una enseñanza, y una cosa que nos ayuda es hacernos preguntas. No vamos a leer la Biblia y pasar por ella adquiriendo conocimiento sin reflexionar. Y si la Biblia estamos leyendo que la Biblia dice que Jesucristo tiene las 7 estrellas en su mano y entendemos que eso se refiere a los ministros del Evangelio, los obispos de las iglesias, deberíamos por lo menos poder responder a esta pregunta. ¿Puede usted con una buena conciencia reconocer a sus pastores como estrellas en la mano de Cristo? Lamentablemente, en muchísimas iglesias hoy en día las personas pero no reconocen en sus líderes verdaderos ministros de Cristo. Y entonces eso es muy triste y daña la vida espiritual de aquellas ovejas que no pueden someterse en una buena conciencia al pastoreo de aquellos hombres, los hombres que Dios ha puesto para pastorear y apacentar su rebaño. Vamos a seguir adelante al versículo, todavía estamos en el versículo 1, pero entonces comienza la reprensión. Esta es una carta muy dura de las 7 y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como les decía en las veces anteriores, cuando el Señor Jesucristo está diciendo yo conozco tus obras, Él está diciendo yo estoy enterado de lo que usted hace y también estoy enterado de lo que usted no hace. Y veíamos en la carta anterior que describía a Jesucristo como el que tiene ojos como llama de fuego. Él lo ve a usted hoy en día y Él me ve a mí y Él sabe lo que usted hace y cómo lo hace. Pero a esta iglesia, de forma general, le dice: ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hermanos, ¿de qué sirve la fama que tengamos ante los hombres? ¿De qué le sirve a una iglesia fama ante los hombres, según los estándares de los hombres,
según lo que hoy en día es una buena iglesia. ¿De qué sirve eso si a los ojos de Jesucristo esa iglesia tiene un nombre de que vive pero está muerta? La apariencia externa de una iglesia que parece ser próspera de ninguna manera es una garantía de la vida espiritual de esa iglesia. Nosotros llegamos a una iglesia y hacemos un examen superficial. Hoy tenemos visitas y a ellos me dirijo. Ustedes pueden juzgar superficialmente por lo que ven. Hay algunos elementos que les van a indicar qué clase de iglesia están visitando. Pero es hasta que ustedes comprueben cuál es la doctrina que aquí se predica y cuál es la práctica de esa doctrina, la que les podrá dar una opinión correcta de qué clase de iglesia es esta. Hay iglesias donde se habla muy bonito. Hay iglesias con oradores muy dotados y hablan, pero aquellos son puras palabras sin el poder del Espíritu Santo. Y son palabras que se dicen y se olvidan. Los mismos que las predican no viven conforme a aquellas cosas que hablan, y mucho menos la iglesia. Pero entonces, tristemente, este es el estado de muchas iglesias, y quiere el Señor que no el de la nuestra. Pero ustedes y yo podemos tener una fama que no corresponde a la realidad. En otras palabras, esta iglesia de Sardis, para decirlo así, aunque suena feo, es una iglesia llena de hipócritas. Es una iglesia llena de gente que pretende ser lo que no es y que finge. El hipócrita es una persona que está contenta con aparentar lo que externamente es un cristiano. Pero eso sí, no está dispuesto a que ese cristianismo afecte todas las áreas de su vida. Está dispuesto a tomar en cuenta a Dios para ciertas cosas, pero ignora al Señor y a su palabra en los asuntos en los cuales su vida va a ser afectada, su comodidad va a ser afectada. Es decir, es fácil abrazar la religión cristiana, pero solo en aquellas cosas que a mí me convienen y me sirven. Esta iglesia de Sardis parece que había hecho eso. Se había acomodado tan bien a la sociedad en la cual vivía que tenía una buena fama, pero la realidad era otra. Y la pregunta es personal entonces. La hacemos como iglesia, pero la hacemos de forma personal. ¿Está usted acomodando el cristianismo? ¿Está usted tomando del cristianismo lo que es soportable y haciendo caso omiso de las cosas que no le gustan ni le agradan? Porque si es así, el Señor le va a decir: deje de pretender que está vivo porque usted está muerto. Dice el versículo 2, sé vigilante. La vigilancia nos habla de estar alertas. A la iglesia, o igual a la persona, porque la iglesia está formada de personas, ¿verdad?, que deja de vigilar, de estar vigilante, el pecado le atacará por sorpresa. Por eso quise hablarles ese detalle de la iglesia en Sardis, porque al leer sobre la historia de cómo esa ciudad fue sorprendida por una invasión y parecía inalcanzable, porque como les digo, estaba como en un montículo y había riscos, no parecía alcanzable, y después supieron cómo y los tomaron por sorpresa. Me puse a pensar lo mismo. Si no está vigilante la iglesia, le va a atacar el pecado, lo va a invadir y lo va a destruir. Si nosotros nos descuidamos y si tomamos riesgos
Las consecuencias son terribles. Ustedes saben lo que era un atalaya. Un atalaya era un vigilante en una torre y tenía que estar alerta para avisar cuando venía el peligro. Pues lamentablemente en Sardis, igual como en muchas iglesias de hoy en día, los que deberían estar vigilantes, pastores principalmente, pero todos los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué digo todos los hermanos? Porque esto no es solo asunto de liderazgo. Cada uno de los miembros de la iglesia deben estar vigilantes cuando ven el peligro que se acerca y que acecha a la iglesia. Y avisar y dar el aviso. Porque cuando se da el aviso a tiempo, puede haber una solución al problema. Si el vigilante se duerme, la espada va a llegar a aquella ciudad destruyendo. El versículo 2 nos dice esto: afirma las otras cosas que están para morir. Esa frase lo que nos indica es esto: hay unas cosas que permanecen y están a punto de morir. La iglesia fue abandonando poco a poco las prácticas correctas. Esta iglesia ya quedaba poco, pero todavía quedaba algo, y aún eso iba a desaparecer. Quisiera poner un ejemplo de algo que por la experiencia conozco. En el pasado hubo iglesias de diversas denominaciones que todavía tenían preocupación por hacer un culto a Dios según los estándares de la Biblia. Tal vez teológicamente no estaban muy correctos, pero lo que eran los cultos, al menos hace 40 años, había en todos los cultos un estándar entre cómo se adoraba a Dios. Y sin embargo, fueron abriendo la puerta, no fueron vigilantes, y se metió dentro de las iglesias la mundanalidad y la tendencia a hacer cosas en el culto no con el único fin de adorar a Cristo, sino de agradar a los asistentes y de que la gente se sienta bien en la reunión. Yo siempre que hablo de este tema hago esta pregunta: ¿cómo creen ustedes que llegó la misa a ser lo que es? El rito de la misa fue por años y décadas y después siglos añadiendo cosas a lo que inicialmente debió ser, como está escrito en la Escritura, un culto con solemnidad, con sencillez. Ese es el culto a Dios. Tiene que haber reverencia y sencillez a la vez en la adoración conjunta a Dios. Pero se fueron añadiendo más y más elementos. Y solo por poner un ejemplo, les puedo decir hoy en día que el rito latino de la misa todavía tiene unos elementos que son bíblicos. Pero esas cosas están para morir. ¿Cómo mueren? Cuando son ignoradas. Las 3 secciones en las que se lee la palabra de Dios, que debería ser el centro del culto. Pero todavía queda algo. Y lamentablemente muchas iglesias que se llaman evangélicas no leen la Escritura en sus cultos. Un elemento mandado por Dios y tan necesario para nuestras vidas. Bueno, eso es solo darles un ejemplo con respecto al culto, pero no solo con respecto a esto. Toda la vida de la iglesia, la práctica de la iglesia, necesita estar arraigada y cimentada en las Escrituras y sostenernos en ellas si vemos que es bíblico. Si vemos que algo no es bíblico, debemos eliminarlo. Si vemos que algo está mandado y no lo estamos haciendo, debemos incluirlo y con esa actitud seguir adelante. Pero en esta iglesia
Se fueron olvidando de las cosas y ya quedaba solo un poquito de cosas bíblicas en su iglesia y aún ellas ya estaban para morir. Pensemos esto, de veras, ¿cómo pasó esto? Hermanos, a veces nos enojamos, a veces nos reímos de lo que sucede a nuestro alrededor con respecto a las iglesias llamadas evangélicas. Es cierto, esa es la actitud que a veces tenemos. A veces cuando nos enteramos nos da hasta enojo, a veces nos da tristeza. Pero el asunto es, ¿cómo llegó a pasar esto que los cultos ahora son un show, un espectáculo? Cuidémonos nosotros de que eso no suceda. ¿Y cómo? Sé vigilante. Y dice en el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y otra versión dice también muy correctamente, no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Recuerdan que Jesucristo llama al Padre su Dios. Entonces, las obras que no fueron halladas perfectas, esa palabra perfecta griego tiene la connotación de completo. En muchas ocasiones eso es lo que significa. Por lo tanto, nos estaríamos diciendo que son obras incompletas o de muy mala calidad. Voy a leer para ustedes Deuteronomio 16:16, cuando el Señor había dado estatutos a Israel y les dice esto: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y, atentos, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Dios había establecido un estándar para el culto, y era ofrendas, y había que toda persona debía acercarse a Dios con una ofrenda. Dios lo estableció así. Sin embargo, vemos en el libro de Malaquías, en el capítulo 1 y el versículo 18, que hay una queja muy grande de Dios contra su pueblo. Y el profeta les dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. He encontrado, hermanos, en esta confrontación algo muy similar a lo que se le dice a la iglesia de Sardis. No he hallado tus obras perfectas. Eso que ustedes hacen es inaceptable como un culto a Dios, por poner un ejemplo. La vida cristiana que ustedes dicen llevar es completamente inaceptable. Más pudiéramos decir de esas obras incompletas, porque a Dios no se le puede ofrecer cualquier cosa, no se puede. Y por eso es que insistimos en cómo hacemos las cosas. Claro, estamos aprendiendo, hay algunas cosas que todavía no las estamos haciendo tan bien, pero no conformismo de decir, Dios conoce mi corazón, que es el engaño que carcome el cristianismo de muchos. ¿Qué es lo que Dios conoce de su corazón? Sino que es engañoso y perverso. No, tenemos que levantar el estándar. Y entonces, ¿cómo son tus oraciones? El Señor sabe la clase de tiempos de oración suyos. El Señor sabe si usted ora por orar o si dice las mismas cosas cada vez como quien repite un rezo, o si usted verdaderamente invoca a Cristo para hablar con Dios como su Padre y disfrutar de la comunión con Él. Eso es oración. Pero el Señor sabe qué clase de oración hace usted aquí. Si usted presta atención al que está guiando la oración o si su mente está divagando. El Señor sabe cómo le canta usted al Señor o si tiene inclusive intenciones de cantarle. La calidad de nuestros cantos, hermanos, tiene que mejorar. El Señor lo merece. Que nuestras voces se eleven a Él.
melodiosamente, corregir lo que está mal, porque las obras que son para el Señor tienen que ser en perfección. ¿Cuál es la calidad de sus ofrendas al Señor? ¿Cuál es la calidad del amor que usted dice practicar? ¿Cómo ayuda usted al necesitado? El Señor lo ve, no solo lo que usted hace, sino la calidad de lo que usted hace. La Escritura nos llama a una revisión. Es fácil para nosotros venir y hablar de la iglesia de Sardis y decir que qué barbaridad las cosas que ocurrían en aquella iglesia. Sin nosotros revisar, si nosotros pudiéramos estar cayendo en cosas como las que esta iglesia cayó. Y una vez más les recuerdo, mis hermanos, si nosotros tenemos esa errónea actitud de estar comparándonos con los que están aún peor que nosotros, nunca progresaremos. No debemos, Iglesia de los Lagos, de compararnos con ninguna otra iglesia que está aún peor. Debemos compararnos con la iglesia del estándar bíblico y reconocer todo lo que aún nos falta por recorrer. Acuérdate, pues, versículo 3, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete. Esa palabra, acuérdate pues. Es posible que la iglesia en Sardes había sido plantada a mediados de los años 50 de la era cristiana. Y esta carta escrita de Juan a las iglesias por los años 90 de la era cristiana. Así que tenemos una iglesia que tiene más o menos 40 años. Esa palabra acuérdate es importante, porque ya entonces nosotros tenemos a unos cristianos de segunda generación. Yo no soy experto en griego, pero gracias a Dios por todas las herramientas que hay. Y resulta ser que los verbos griegos usados aquí hablan de eso, de algo que ocurrió no recién, sino algo que hace mucho había ocurrido. Ellos habían recibido algo hace mucho, de lo que has recibido y oído en el pasado. Hay una amonestación que yo tengo, sobre todo para los que tienen muchos años de estar en esta iglesia. Porque aquí hubo un predicador que fue fiel a la palabra de Dios, el hermano Steve Henning. Y considero, según lo que he visto, que hay muchos que hoy en día ignoran aún cosas de las cuales él predicó y predicó y predicó. Y les parece que nunca se las han predicado. Y yo les digo, acuérdese de lo que a usted le fue enseñado, pero ya lo oyó tantas veces y se acostumbró tanto a que en su iglesia se predicaba la palabra de Dios bien, que se le hizo una costumbre y no aprecia lo que el Señor ha hecho por años aquí. A los que tienen poco también, de nada sirve que usted después del sermón pueda decir qué buena que estuvo la predicación, qué interesante de lo que se nos habló hoy, cómo estamos aprendiendo. Si eso no es para guardarlo y para arrepentirse, es que la palabra de Dios es para eso. Debemos quitar de nuestras mentes que el arrepentimiento es algo que pasa un día ahí aisladamente, según el modelo tan popular de llamar al pecador a hacer su oración y pasar al frente y levantar su mano, y creen que ese día fue el día que se arrepintió y nunca más se vuelve a arrepentir.
Nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios y somos confrontados, tenemos cosas de que arrepentirnos, porque somos confrontados con respecto a lo lejos que estamos de lo que Dios pide de nosotros. Lo vemos en la Biblia y estamos llamados al arrepentimiento como esta iglesia. Guárdalo y arrepiéntete. La advertencia es solemne. Pero si las personas continúan indiferentes ante las amonestaciones que una y otra vez se dan, yo solo tengo que decirles lo que dice la palabra de Dios al respecto de aquellos que endurecen sus corazones y han escuchado la verdad, pero no actúan con respecto a esa verdad que han recibido. Dice Lucas 12:48, hablando de la retribución: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya dado, se le haya confiado, más se le pedirá. Estoy en Lucas 12:48. El pecado será castigado, sea que usted lo haga en ignorancia o no. Pero el asunto es que estamos leyendo que hay un castigo mayor para el que, conociendo la voluntad de Dios, la quebranta. Y entonces esta advertencia de guárdalo y arrepiéntete se hace aún más solemne. Versículo 3 dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la frase vendré sobre ti como ladrón está el anuncio de la ira de Dios y el juicio que viene. Nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo y sabemos que nadie conoce ni el día ni la hora, y en cierto sentido para todos eso será sorpresiva como ladrón. Sin embargo, la Escritura, hablando de los cristianos, nos dice en 1 Tesalonicenses 5:4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El cristiano está preparado. Que no sepamos el día ni la hora no significa que para nosotros va a ser algo inesperado. Es algo esperado. Este día estoy preparado y te espero, Señor. Nosotros debemos, como se termina el Apocalipsis, esa debe ser nuestra expresión con respecto a la venida de Cristo. Cuando Él dice: he aquí vengo pronto. Y Él dice, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Nosotros no pensamos en el fin como algo inesperado, es algo que esperamos, y no nos va a los creyentes a tomar este día como si fuera un ladrón. Pero estos a los que Jesucristo está hablando y dice: yo voy a venir sobre usted como ladrón, es precisamente por eso. Ese no está vigilante, no está alerta. La pregunta es: ¿eres de aquellos que reconocen? Porque vemos lo que vamos en el orden que dice: sé vigilante, afirma las cosas, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pero la pregunta entonces es: ¿eres de los que reconocen que hay cosas que tienen que arreglarse en la vida, en tu vida? Pero lo pospone, y lo pospone indefinidamente, y lo pospone. Por decir ejemplos más específicos, sabes que tu vida de oración es un fracaso,
Y lo único que puede decir es, yo tengo que orar más. Tengo que aprender a orar. Hoy es el día para orar y hoy es el día para clamar al Señor. Enséñame a orar. Sabe que su conocimiento de la Biblia es pobre y que no se está esforzando por aprender y aplicar lo aprendido, pero pospone el cambio. La pregunta es, ¿sabe usted que ese día viene? Pero le va a sorprender como un ladrón. El versículo 4 nos dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gracias al Señor que Él tiene un remanente que es fiel. Y Dios hace diferencia entre su verdadero pueblo y los que dicen ser y no lo son. Tienes ahí unas pocas personas. Y Él habla a la iglesia como todo, pero reconociendo que aún en esa iglesia tan mal que está, hay ovejas de Cristo. Y la promesa para esos es que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, pero Él dice que ellos no han manchado sus vestiduras. Hay un significado muy claro en la Biblia con respecto a las vestiduras. Y como siempre decimos, y que la Biblia misma nos da los significados y nos ayuda a interpretarla a ella misma, ¿de qué se trata estos vestiduras? Isaías 61:10 nos dice esto: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Alabado sea Dios. Me rodeó de manto de justicia. Esas son las vestiduras de los cristianos. Vamos a ir a otros dos versículos que voy a rogarles que vayan conmigo para que no se duerman. Apocalipsis 7:9 y vamos a leer qué dice de las vestiduras. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Responde en versículo 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea Dios. ¿Ha usted emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero? Vamos a leer Apocalipsis 19:8 para terminar con este asunto de las vestiduras que tiene el remanente de Dios. Ahora la está dando en la imagen de la novia de Cristo, de la esposa del Cordero. Y dice, ¿qué dice de ella? 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La explicación: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, nosotros nos sostenemos y defendemos la doctrina de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. El hombre es salvo sin las obras, únicamente por poner su fe en Jesucristo. Y nosotros en eso nos sostenemos. Pero una fe que no produce en las personas obras justas no es fe. Y por eso es que dice que los santos están vestidos de blanco, que son las obras justas de ellos.
son las que muestran la fe verdadera. Aquellos que andan limpios porque no quieren contaminarse con el mundo, con el pecado y con el error y con la mentira. De eso es de lo que hablan las vestiduras que serán dadas a los creyentes. Necesitamos recordar que el pecado no se enseñorea del creyente. Y eso lo digo porque alguien pudiera entender o mal entender que estamos hablando de que para ser cristiano usted tiene que ser perfecto y no fallar nunca. Eso no es de lo que estamos hablando. Es que nunca en el cristiano hay un dominio del pecado. El pecado ya no domina al cristiano. El cristiano lucha contra el pecado. Y no solo lucha, sino que, como vamos a ver ahorita, vence. Vamos a leer el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La perseverancia es la prueba de una fe genuina. La victoria sobre el pecado y sobre el diablo está prometida para los creyentes. Todas estas cartas terminan con esa aclaración. Las promesas de Cristo no son para aquel que profesa de labios creer en Él y le dice sí, Jesucristo es el Señor, sino para aquel que vence sobre el pecado y sobre el mundo, sobre su propia naturaleza pecaminosa que le arrastra al mal. Y si en su vida usted no está venciendo contra el pecado, sino que está siendo dominado por él, usted no puede hacer esta una promesa suya. Las promesas son para los vencedores. Hay una frase que se utiliza aquí con respecto a nuestros nombres en el libro de la vida. Y quisiera que leyéramos en Isaías 49, 16. Algo que nos va a dar de una manera preciosa, lo explica en Isaías, esto de nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Dice Dios: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El profeta está hablando de Jerusalén, y sabemos que Jerusalén tipifica la iglesia de Dios. El hecho de que Dios diga eso nos tiene que dar algo, una emoción. ¿Se entiende lo que Dios está diciendo de los suyos, de la iglesia, que la tiene esculpida en las palmas de sus manos? Hay un libro del cual la Biblia nos habla, que fue escrito desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y se llama el libro de la vida del Cordero. Y en él fueron escritos los que por gracia Dios escogió para entrar en pacto con ellos, para ser Dios de ellos y que ellos fueran su pueblo. Algunos han pensado de forma errónea que estas palabras de Cristo, no borraré su nombre del libro de la vida, significan que hay posibilidad de que alguien sea borrado si su nombre estaba. Pero debemos considerar
cuando interpretamos la Biblia, si el significado que le estamos dando a aquello contradice alguna otra parte de la Escritura, y sobre todo una doctrina tan clara para la cual tendríamos no una, sino muchas predicaciones, en las cuales sabemos que los creyentes están guardados por el poder de Dios mediante la fe, en las cuales sabemos que Jesucristo a sus ovejas no dejará que se pierda ni una sola de ellas, que Él dio su vida por ellas, que nadie las puede arrebatar de su mano. Y entonces una interpretación que va en contra de esto nos haría pensar que Dios está borrando nombres constantemente. Y esto sucede también por la falta de comprensión de cuándo fue escrito este libro. La gente cree que los nombres de ellos están escritos en ese libro el día que ellos, como suele decir la gente, aceptan a Cristo. Entonces, básicamente el concepto de la gente es que ellos se inscriben en el libro. Entonces yo vengo aquí a Dios y anóteme, ya estoy salvo. Por el enfoque siempre en el hombre. El hombre es el que lo hace. Y entonces, si el enfoque es en el hombre, y si es el hombre el que lo logró, también está en el hombre sostenerse ahí. Pero en el enfoque bíblico que nosotros tenemos y que nos sostenemos en él, Dios, por su misericordia, escogió un pueblo y hizo un pacto con ese pueblo, un pacto en su Hijo, los escogió en él, de manera que la promesa se mantiene, y más bien lo que nos da este versículo entonces es una garantía firme de que no hay pérdida para uno que ha creído en Jesucristo, sino que Él dice, ¿quiénes son los que van a vencer? ¿Usted tiene miedo de saber si es de los que van a vencer? La Biblia nos dice en la primera epístola de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Es usted nacido de Dios? Sí, vencerá al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quiénes son los que vencen entonces? Los que han nacido de Dios. ¿Qué dice Hebreos 10:39 con respecto? Porque sabemos que hay gente que profesa fe y después se devuelve del camino. Eso no es de asombrarse. Hay aquí y en cualquier parte gente que viene a la iglesia, puede hacer profesión de fe, incluso hasta bautizarse y estarse unos meses, unos años, etcétera, y después aparentemente se acabó la cuerda. Entonces sí hay gente que retrocede, pero el escritor de los Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces hay un nosotros y hay un ellos. Hay un nosotros de los que vamos a perseverar y vencer, y hay unos otros que profesaron fe, pero al ser su fe falsa no pudieron perseverar. Una vez más quisiera leer para ustedes, y les invito a que si pueden aprenderlo de memoria, es un versículo que a mí me ha servido por años, en las épocas de tribulación, de angustias, de tentaciones, de dudas. Cuando veo mi propia vida avanzando poco y estoy en angustia y pienso, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Será que estoy en el camino o que no? ¿Qué pasa conmigo? Y entonces recuerdo que la victoria no depende de mí, no depende de mí. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos, los creyentes, los cristianos, la iglesia de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo creo que voy a seguir leyendo para todas las demás cartas, para saber quiénes son los que vencieron. ¿Y a quién fue que vencieron? Al dragón, a Satanás, la serpiente antigua. Lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio. Y los que somos de Él menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? No solo que si vienen con una espada a decirme que si niego a Cristo voy a morir por Él. Significa eso también. Pero significa que en este momento el creyente prefiere morir que traicionar al Señor con su vida. No quiero nunca más volver a ofenderte, Señor, como te ofendía antes. Solo de pensar que volviera a caer en los pecados con los que antes te ofendía, prefiero morirme hoy. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vencieron. Nosotros estamos incluidos en esos vencedores por la fe en Jesucristo. Pero la pregunta para terminar es: ¿estás venciendo o estás siendo derrotado? ¿Y en quién está puesta su confianza para vencer? Hay una promesa tan preciosa que dice aquí: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y yo quiero que tratemos de imaginar el día final, el día del juicio, el día que, según está escrito en Romanos, Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Y en aquel día viene y se abre toda la realidad de quién es usted, quién era realmente usted, y lo que hacía y lo que no hacía, y lo que pensaba, y las motivaciones, y todo su corazón sea abierto a la vista de todos. Y que por todos esos pecados lo único que merecemos es condenación eterna en el infierno. Pero que Jesucristo en ese día de juicio confiese nuestros nombres delante del Padre y de los ángeles, y pueda decir: es cierto, ese pecó, y igual que todos los demás merece condenación, pero por este derramé yo mi sangre, y por lo tanto la deuda está pagada, una deuda impagable que ustedes ni yo podíamos pagar. Él la pagó con su sangre. De eso se trata. Yo confesaré su nombre. Este era genuino. Este no iba pretendiendo a la iglesia para aparentar que era cristiano. Este era genuinamente una oveja del rebaño de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Oremos. Dios bendito, hemos escuchado tu palabra, pero serían solamente palabras que el viento se lleva si tu Espíritu Santo no toma estas palabras y las aplica a nuestras vidas. Hazlo, Dios mío, por amor de Jesucristo tu Hijo. Haz que no sea en vano la exposición de tu palabra. Mira cuánto te necesitamos y cuán lejos estamos de lo que tú pides. Y líbranos, Señor, de vivir de apariencias como esa iglesia vivió, teniendo nombre de que vivía, pero estaban muertos. Yo te ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo, aviva tu obra. Oh Jehová, en medio de los tiempos, hazla conocer. Despierta al que está muerto.
para que pueda reconocer su situación delante de ti. Perdona, Señor, la apatía, el conformismo, la negligencia, la pereza. Y danos victoria por medio de aquella preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario.